Muy buenos días a todos. Mi nombre es Giovanna Peñaflor. Yo soy comunicadora social. Tengo un MBA. Trabajo en todo lo que es investigación de mercados y de opinión pública desde hace más de alrededor de 35 años. Entonces, la idea de hoy día es compartir con ustedes esta mezcla que se tiene que hacer de distintas técnicas para obtener la información necesaria en cualquier proceso político, ¿no? Por eso el tema de la ponencia hoy día, la información es poder, porque parece que con este tema de la pandemia, con los cambios que se están produciendo, en muchos de nuestros países, más bien lo que ha ocurrido es una reducción del uso del tema de la investigación o de las encuestas, que además obviamente están en un proceso de acomodo por los cambios que hemos estado viviendo, ¿no? Las cuarentenas, las restricciones de movilidad, el temor de la gente, los cambios de hábitos y costumbres, todo eso obviamente afectan también el tema del recojo, pero no de datos, el análisis de lo mismo, pero en realidad la necesidad de información sigue allí presente. Es más, hoy más que nunca. ¿Y por qué hoy más que nunca? Porque todos los paradigmas que teníamos anteriormente de cómo pensaba la gente, de cómo funcionaba la gente, están hoy en entredicho y es casi como que tenemos que volvernos a plantear incluso cosas que ya dábamos por sentado o incluso procesos que ya habían comenzado a darse antes de que apareciera el COVID-19 en nuestras vidas. Entonces, la idea de esta presentación es volver a enfocarnos sobre la necesidad de esa información, plantearnos qué tipo de información necesitamos en cada caso y yo diría también lo más importante es qué hacemos con esa información. Porque muchas veces los seres humanos hoy en día, en término promedio, tenemos mucha más información de la que tuvo una persona, digamos, durante el siglo XVIII en toda su vida. Decían que un solo ejemplar del Washington Post antes ¿cómo se llama?, de que se diera todo este proceso, tenía en su interior mucho más datos de lo que recibía en toda su vida una persona durante el siglo XVIII. Entonces, datos hay. El problema es qué hacemos también con esos datos, cómo los ordenamos, cómo le damos forma, porque si no hay la capacidad de procesarlos, es como si ustedes les dieran un rompecabezas de 1000 piezas sin una referencia de lo que tienen que armar. Entonces, realmente no les serviría para mucho o terminarían probablemente dejando de lado esa tarea. Entonces, teniendo en cuenta estos ejes, vamos a empezar el tema de hoy con lo básico. ¿Cuál es el tema básico? Es de quién se trata el proceso político. Y eso creo que muchas veces terminamos olvidándolo con este tema de la estrategia A, la B, la C, el tema de lo comparativo, ¿no es cierto?, que muchas veces termina en enfrentamientos que dejan de lado que el tema central de todo proceso político es el ciudadano. O sea, que el conocimiento del ciudadano, el entender cuáles son sus demandas, el medirlos permanentemente, sistemáticamente, no únicamente en campaña, es un tema fundamental y prioritario. Creo que además este olvido del tema del elector o del ciudadano como eje central del trabajo político ha venido afectando además la confianza en el sistema político, porque en muchos países latinoamericanos, más en los que hay segunda vuelta, lo que uno encuentra es, perdón, no sé qué pasó, ya. Lo que uno encuentra es que la gente termina votando por lo que llamaríamos mal menor, ¿no es cierto?, el menos malo. Que además se ha venido agudizando esta situación en los últimos años, o votando en contra de.
y eso termina generando una insatisfacción y una creencia de que el sistema democrático no es la mejor alternativa para obtener la solución a los problemas que uno vive, ¿no? O que el ciudadano común y corriente enfrenta. Entonces, hay que cambiar la visión de la política, ¿no es cierto? A no reducirla únicamente a los días de las elecciones o al proceso electoral, sino entender también que sea que uno gobierne, o sea, que esté en la oposición, necesita seguir manteniendo esta preocupación y este acercamiento al electorado, este monitoreo a lo que piensa, lo que siente, para finalmente mantener la conexión. Una cosa que es importante también, que está relacionado un poco con lo básico, es entender que todas estas herramientas de recojo de la información nacen fundamentalmente del tema del marketing comercial. O sea, no es una cosa que nazca fundamentalmente en el tema político. Las encuestas, claro, comenzaron o tienen una lógica dentro de lo que conocemos como el marketing comercial, este tema de diseño de productos, diseño de servicios. Ya sé que se ha repetido 80 veces que la política tiene un tema diferente o la investigación social tiene un tema diferente, pero es importante conocer de dónde es el origen de lo que aplicamos para poder tener en claro cuáles son las limitaciones y los alcances de cada uno. Entonces, por eso siempre me parece a mí interesante plantear o sea, cómo se trasladan, por ejemplo, estas famosas 4P, ahora creo que son Cs, en el tema del marketing comercial, al tema del marketing político o del marketing social. Pues quedémonos con el marketing político, y entonces allí tenemos el tema de, por ejemplo, ¿cuál es el producto en el tema del marketing político? Y allí, o sea, bueno, me gustaría poder ver un poco sus opiniones, pero de todas maneras me gustaría, o sea, saber, yo siempre cuando hago esta pregunta, las respuestas se dividen entre los que me dicen que el producto es el candidato, ¿no es cierto? Es más, muchas veces la gran mayoría insiste en que el producto en el marketing político está allí, otros dicen que es el partido, y unos menos dicen que es el mensaje o la promesa, ¿no? La verdad es que es el mensaje o la promesa el producto en el marketing político. No es el candidato vendría a ser algo así como el envase, ¿no? El canal por el que se transmite el mensaje, y obviamente el canal y el mensaje tienen que estar en sintonía, no pueden ser contradictorios, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de si alguien compraría un perfume de francés en envase de plástico. No, los envases de plástico son para las colonias, para los perfumes son los envases de vidrio, o sea, es decir, tiene que haber una sintonía entre lo que queremos transmitir y quién va a ser el rostro o la forma como se haga evidente esos mensajes que queremos transmitir. No estoy hablando acá de planes de gobierno, ni siquiera estoy hablando necesariamente del eslogan de una campaña, estoy hablando de esa promesa que finalmente se construye a partir de todos los elementos que forman en la campaña. Cuando hablamos del mensaje, va desde lo que se dice permanentemente, cómo se organiza la campaña, qué actividades se realizan, o sea, todo eso da un mensaje, encarna una promesa para el elector, y eso es lo que nosotros tenemos que monitorear o que definir de alguna forma a través de el recojo de la información. No estoy hablando de que hay que ser lo que la gente quiere o demanda en un momento determinado, porque además también hay imposibilidades, digamos, que la gente quiere un candidato joven y resulta que el candidato tiene joven para hablar de entre
35 y 45 años y resulta que nuestro candidato tiene 60. Entonces, ¿cómo él podría responder a ese tema? Va a tener que, de alguna manera, transformar esa demanda o acercarse a ese pedido desde otro ángulo o hacer cambiar a la gente su perspectiva de lo que es joven, por ejemplo, para llegar al poder. Entonces, esas son las cosas que se hacen teniendo información para poder definir cuál es el producto que vamos ¿cómo se llama? A poner en consideración del ciudadano. Es importante tener en cuenta que, y esto para efecto también de cómo se va a plantear la investigación, de que es importante el fondo y la forma. Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces cuando hacemos investigación, cuando buscamos información, nos preocupamos solamente del tema del mensaje y a veces dejamos de lado cosas que para algunos pueden parecer secundarias, cómo se viste el candidato, con qué elementos se va a destacar. Y eso es un error, ¿no? O sea, por ejemplo, en las campañas presidenciales de Brasil, el expresidente Lula, los estudios cualitativos demostraban que cuando él estaba, digamos, se dirigía a los sectores más populares, los sectores más populares querían verlo bien vestido, querían verlo interno, querían verlo distinguido cuando se dirigía a ellos. ¿Por qué? Porque eso era de alguna manera evidenciar que los trataba con respeto. Cuando lo veían en escenarios con los empresarios, con la gente de dinero de Brasil, querían verlo más bien con las mangas de camisa remangadas, dobladas. ¿Por qué? Porque de esa manera mostraba que los veía como iguales. Entonces, estamos hablando de temas de forma, pero que son importantes. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, a Gandhi con un físico como el de Schwarzenegger o vestido en un terno, ¿no es cierto?, de corte inglés, ¿no? Y tomando té a las 6 de la tarde? No, o sea, todas esas eran formas, ¿no es cierto?, que fueron cambiadas. Él cogió el sari justamente como una forma de visualizar o dar forma a su pensamiento. Y eso no es gratuito. Y muchas veces los políticos actuales, ¿no es cierto?, dejan de lado esa parte, digamos que a veces por considerarla anecdótica. Incluso he tenido algunos candidatos que agarran y dicen, pero yo no soy un jabón. Pues no se trata de ser un jabón o un detergente o de adoptar posiciones, digamos, que no son las propias, sino de lograr que el mensaje, otra vez, y el mensajero sintonice. Un caso de un candidato, en este caso boliviano, ¿no?, que le comentamos su tendencia a vestir con ropa de logo extranjero, y le decíamos que tenía que tener una vestimenta distinta, ¿no? No de ponerse poncho o chullos o vestimentas típicas, sino de quitarse ese tema vamos a poner, del cocodrilo o del jugador de golf o lo que fuera, las marcas que fueran. Él decía, no, pero acá en Bolivia cualquiera tiene, ¿cómo se llama?, ropa así, porque va al alto y se la compra y qué sé yo. O sea, pero tú no eres cualquiera, tú eres una persona que tiene recursos, que tiene dinero y que la gente sabe, ¿no es cierto?, que te la compraste en otro país. Bueno, no entendía, se rehusaba ese tema. Y una vez tuvo una entrevista en televisión donde él comienza a hablar pues de la necesidad de consumir productos nacionales y qué sé yo. Y el entrevistador le pregunta, ¿de dónde son sus zapatos? Me los compré en Estados Unidos. ¿De dónde es su pantalón? ¿De dónde es su polo? Entonces estaba hablando una cosa que era diametralmente opuesta a lo que él estaba haciendo. Eso muestra la necesidad de ver la sintonía entre forma y fondo. Y
muchas veces este tipo de cosas se pueden definir mucho antes de que el candidato o la candidata hagan su aparición en público. Es más, debería ser antes, porque si no, todo cambio, todo cambio que se haga después, ¿no es cierto? Va a resultar contraproducente porque va a ser visto como una intervención, algo, una cosa hecha para persuadir al elector antes que como una coherencia con lo que se está diciendo.